¿Alguna vez has sentido que Dios guarda silencio mientras dentro de ti algo insiste, algo habla, algo arde sin apagarse? ¿Te has detenido a pensar que tal vez no es que Dios no te hable, sino que no has aprendido a reconocer su voz en tu mente? Este mensaje es para ti, creyente que clama por dirección, para ti, hija de Dios que busca respuesta, para ti, siervo que anhela claridad, porque hay una dimensión espiritual que muchos ignoran, un nivel profundo de comunión donde el Espíritu Santo no solo se manifiesta en lo visible o lo audible, sino en lo más íntimo del pensamiento. Este no es un mensaje común, no es una palabra emocional ni una enseñanza superficial, es una revelación que puede marcar un antes y un después en tu vida cristiana, porque cuando descubres cómo Dios te habla a través de tu mente, tu fe deja de ser frágil, tu oración deja de ser un monólogo y tu caminar con Cristo se convierte en una vida guiada, poderosa y dirigida desde lo alto. En un mundo saturado de ruido, en una generación adicta a lo externo, esta es una invitación urgente a volver al lugar donde Dios siempre ha hablado, el interior del alma. Prepárate, porque este mensaje te va a confrontar, te va a enseñar, pero sobre todo te va a abrir los ojos. Si alguna vez has orado diciendo, Señor, háblame, hoy el cielo te responde, porque Él ya te ha estado hablando. Solo necesitas aprender a reconocer su voz en tu mente, y cuando lo hagas, nada volverá a ser igual. Dios diseñó la mente humana como un lugar de comunión espiritual, no solo de razonamiento natural. Desde el principio de la creación, el Señor no formó al hombre como una máquina lógica, ni como un simple receptor de impulsos terrenales. Él sopló aliento de vida, y ese soplo divino trajo consigo una capacidad sobrenatural, la capacidad de pensar, de discernir, de imaginar, de percibir y sobre todo de comunicarse con el cielo. La mente del ser humano fue creada con la intención de ser un puente, en un muro, un canal donde lo eterno se conectara con lo temporal. Un espacio donde la voluntad de Dios pudiera ser revelada, comprendida y obedecida. Por eso cuando el pecado entró, la batalla más intensa no comenzó en el cuerpo, sino en la mente. Satanás sabía que si lograba contaminar los pensamientos, alteraría el diseño. Por eso su primera estrategia con Eva fue sembrar una idea, una duda, una sugerencia sutil que torciera la percepción del carácter de Dios. Desde entonces el enemigo no ha cambiado de táctica. Él entiende que quien gobierna la mente controla la dirección del alma, pero lo que él corrompió, Dios ha venido a redimir. Y hoy más que nunca el Espíritu Santo está llamando a los hijos de Dios a recuperar la mente como un espacio de comunión, como un altar donde su voz sea escuchada con claridad. La mente no es simplemente un órgano de procesamiento intelectual, es un terreno espiritual. Es allí donde se forman los pensamientos que luego se traducen en acciones. Es allí donde se decide obedecer o desobedecer. Es allí donde se guarda la palabra o se desecha. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ese ocuparse habla precisamente de la inclinación mental, de aquello a lo que se le da atención, prioridad, meditación, lo que domina tus pensamientos, determina tu destino. Cuando Dios te creó, colocó en ti una capacidad extraordinaria para oír su voz, no solo con tus oídos físicos, sino con tu mente espiritual. Él diseñó tu interior con la posibilidad de recibir instrucciones desde el cielo, de comprender verdades que no se pueden analizar con la lógica humana, de percibir su presencia incluso cuando todo a tu alrededor está en silencio. Pero ese diseño fue ensuciado por el pecado y por eso muchos hoy creen que la mente es un territorio secular, separado de lo sagrado. Mentira del diablo. La mente es tan espiritual como el corazón y Dios quiere habitar en ella. Efesios capítulo 4 versículo 23 lo expresa claramente: renovaos en el espíritu de vuestra mente. No dice simplemente piensen diferente, sino que habla de una renovación en el espíritu de la mente. Es decir, una transformación profunda en la atmósfera interior donde los pensamientos se originan. Cuando el Espíritu Santo entra, no solo limpia lo que está mal, sino que rediseña el espacio. Lo convierte en un lugar donde la palabra arde, donde la revelación fluye, donde los pensamientos ya no son humanos, sino celestiales. Dios quiere hablarte, no solo por medio de profecía, de sueño o de señales eternas. Él quiere hablarte en lo íntimo de tu pensamiento. No como un pensamiento cualquiera, sino como una convicción que arde, como una verdad que no se puede ignorar, como una voz sin sonido que retumba más fuerte que 1000 gritos. Y para eso Él necesita que tú le abras ese lugar, que no trates tu mente como un sitio neutral, sino como una habitación santa, porque si le das acceso, Él la llenará. Por eso cuando oras, no solo hables, escucha. Cuando leas la palabra, no solo busques información, permite que ella despierte en ti pensamientos que vengan del Espíritu. Cuando medites en su presencia, no ignores las impresiones que vienen a tu mente. Muchas veces esas ideas persistentes, esas frases que no se van, esas palabras que se repiten, son la voz de Dios hablándote en el lenguaje que tu alma puede entender. Pero si estás lleno de ruido,
de pensamientos prestados, de razonamientos humanos, no lo vas a oír. No porque Él no esté hablando, sino porque tu mente aún no ha sido consagrada. Es hora de cambiar la perspectiva, de dejar de ver la mente como un obstáculo y comenzar a verla como una herramienta poderosa para la comunión con el cielo. De rendir cada pensamiento, de abrir cada espacio, de decirle al Señor: habla, Señor, aún en mis pensamientos, habla mientras duermo, habla mientras trabajo, habla mientras medito. Yo quiero que mi mente sea tu templo, porque cuando Él encuentra una mente disponible, la llena de revelación, la satura de paz, la fortalece con fe y la convierte en un canal de sabiduría, discernimiento y guía sobrenatural. Dios no te dio una mente solo para razonar, te la dio para revelarte su voluntad. Y cuando tú lo entiendes, cuando reconoces que tu mente fue diseñada como un espacio de comunión espiritual, entonces deja de pensar como cualquier persona. Comienzas a pensar como hijo del cielo. Porque donde otros ven lógica, tú ves dirección. Donde otros ven confusión, tú oyes al Espíritu. Donde otros se pierden, tú caminas con certeza. Porque la mente que ha sido entregada a Dios se convierte en un instrumento de gloria, en una lámpara que ilumina el camino y en una puerta donde el cielo habla y tú entiendes. La voz de Dios no siempre se oye con los oídos, sino que muchas veces se percibe como pensamientos impregnados de verdad divina. Esta es una de las verdades más profundas y a la vez más ignoradas por muchos creyentes. Hay quienes viven esperando escuchar una voz audible desde el cielo, una manifestación sonora que sacuda el cuerpo y que les indique con claridad qué deben hacer. Pero Dios, en su soberanía, en su sabiduría y en su ternura, ha elegido muchas veces hablarnos en lo íntimo, en lo secreto, en lo interior. No como un grito que viene desde afuera, sino como una impresión firme que nace desde dentro. Un pensamiento que no tiene origen humano, una convicción que no se puede explicar con lógica, una dirección que brota como un susurro que cambia todo. Es allí donde muchos no entienden y por ignorancia desechan su voz. Primera de Reyes, capítulo 19, nos narra algo poderoso. El profeta Elías, después de haber experimentado manifestaciones gloriosas de Dios, se encuentra en una cueva esperando una respuesta. Y entonces viene un viento recio, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero tampoco estaba en el terremoto. Después fuego, pero tampoco estaba allí. Y finalmente un silbo apacible y delicado. Y fue en ese susurro donde Dios estaba hablando. Esto nos revela que muchas veces la voz del cielo no se encuentra en lo ruidoso, en lo espectacular, en lo evidente, sino en lo interno, en lo sutil, en lo profundo. Y quien no ha aprendido a escuchar con el Espíritu lo pasará por alto. Dios habla a través de pensamientos. No pensamientos comunes ni ideas aleatorias, sino pensamientos cargados de paz, de sabiduría, de fuego, de pureza, de dirección. Pensamientos que brotan en medio de la oración, en medio de la adoración, en medio de una lectura bíblica o incluso en medio del silencio. Y aunque no suenan con palabras audibles, se sienten con una fuerza que ninguna voz humana puede igualar. Porque no vienen del intelecto, vienen del espíritu. Y cuando llegan no se pueden ignorar. Hay algo en ellos que convence, que sacude, que guía, que quebranta. Muchos creyentes están perdiendo la oportunidad de ser guiados por Dios porque están esperando algo espectacular. Pero el Espíritu de Dios no necesita espectáculo para hablar. Él habla con autoridad, incluso en lo invisible. Y cuando tú estás conectado con Él, aprendes a reconocer su voz en los pensamientos que brotan de la meditación, en las ideas que no se van, en las frases que te despiertan de madrugada, en las convicciones que arden sin explicación. Porque no es el volumen lo que revela que Dios está hablando, es la naturaleza del mensaje. Y cuando el mensaje está impregnado de su carácter, de su verdad, de su paz, entonces sabes que no fuiste tú, fue Él. En Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Él no dijo mis profetas o mis pastores, dijo mis ovejas. Eso significa que todos los que le pertenecen tienen la capacidad de oír su voz. No se trata de un don especial reservado para algunos, se trata de una relación íntima. El problema es que muchos no han aprendido a distinguir entre sus propios pensamientos y los pensamientos del Espíritu. Y eso ocurre porque no han entrenado el oído interior, porque no han cultivado la sensibilidad espiritual que se desarrolla en la presencia de Dios. Cuando un pensamiento viene de Dios, no te empuja con presión, te guía con paz, no te confunde, te aclara, no te condena, te confronta con amor, no te lleva a la duda, te impulsa a la fe. Porque el Espíritu Santo nunca hablará para dañar, sino para redimir. Nunca hablará para humillar, sino para santificar. Nunca hablará para manipular, sino para libertar. Por eso, cuando una idea cruza tu mente y está alineada con la palabra, con el carácter de Cristo, con la voluntad del Padre, entonces puedes discernir que es más que una idea, es un susurro del cielo. El problema es que vivimos en un mundo saturado de ruido. Hay tantas voces, la voz de la carne, la voz del miedo, la voz del pasado, la voz del entorno, la voz del enemigo. Y entre tantas voces el pensamiento divino puede parecer pequeño, frágil, débil, pero no lo es. Es preciso, cortante, profundo, eterno. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Esa palabra viva muchas veces se manifiesta como una idea dentro de ti, como una frase breve que cambia tu día, como una verdad interna que vence el error que te atormentaba. No tengas miedo de creer que Dios puede hablarte por medio de tus pensamientos. No todos los pensamientos son tuyos. No todos vienen de tu razonamiento. Algunos han sido sembrados por el Espíritu para mostrarte el camino, para prevenirte de un peligro, para consolarte en un valle, para dirigirte en una decisión. Pero debes aprender a distinguir, a comparar cada pensamiento con la palabra, a medir cada impresión con el corazón de Cristo, a rendir cada idea ante la presencia del Espíritu. Y cuando desarrollas esa sensibilidad, comienzas a vivir de una forma distinta, comienzas a recibir instrucciones en lo cotidiano, comienzas a tener respuestas sin buscar consejo humano, comienzas a tomar decisiones con confianza porque sabes que no estás pensando solo, estás siendo guiado desde adentro por la voz que no grita pero que transforma, por la voz que no se ve pero que edifica, por la voz que no se impone pero que establece orden. Esa es la voz de Dios y está más cerca de lo que crees. Solo necesitas callar todo lo demás y escuchar, porque a veces lo que llamaste solo un pensamiento era Dios hablándote con todo su poder. La mente del creyente es activada por el Espíritu Santo cuando está sujeta a la palabra. No se trata simplemente de ser inteligente ni de tener buena memoria. No se trata de acumular información bíblica ni de conocer versículos de forma mecánica. Lo que activa verdaderamente la mente de un hijo de Dios no es el intelecto, es el Espíritu de Dios obrando a través de la verdad revelada. Es allí, en esa combinación divina entre la palabra escrita y la presencia viva del Espíritu, donde se produce una explosión de entendimiento, de discernimiento y de dirección sobrenatural. Una mente vacía de palabras es un terreno vulnerable, pero una mente llena de palabra y gobernada por el Espíritu es un instrumento temible en las manos de Dios. Cuando el creyente se rinde al Espíritu Santo y se pone a la Escritura con humildad, entonces comienza un proceso de iluminación interior. Pasajes que antes eran solo letras, ahora se convierten en vida. Ideas que antes no tenían forma, ahora son ordenadas. Convicciones comienzan a tomar raíz. El caos mental se convierte en estructura espiritual, porque la palabra no solo informa, transforma. Y el Espíritu no solo inspira, activa. Efesios capítulo 1, versículo 17 lo expresa con claridad cuando Pablo ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Este alumbrar es exactamente lo que ocurre cuando la mente es activada por el Espíritu a través de la palabra. Una mente sujeta a la palabra no es una mente limitada, sino una mente liberada. Porque el mundo enseña que libertad mental es pensar lo que uno quiera, creer lo que uno desee, cuestionarlo todo sin base. Pero en el reino de Dios, libertad es pensar como Cristo. Y eso no es esclavitud, es propósito. Porque la mente humana fue diseñada para operar bajo la luz de la verdad divina. Todo pensamiento que no se sujeta a la palabra termina esclavizando. Pero el que se alinea a ella entra en la plenitud del diseño de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 lo confirma: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese es el secreto. No basta con tener pensamientos bonitos, hay que tener pensamientos obedientes. El Espíritu Santo no actúa sobre una mente rebelde, Él no impone, Él guía, no fuerza, sino que revela. Por eso, si tus pensamientos están llenos de orgullo, de razonamientos carnales, de filosofías humanas, de ideas prestadas del sistema del mundo, el Espíritu no puede fluir con libertad. Porque el Espíritu y la palabra son uno, no se contradicen. Donde hay palabra, Él se mueve. Donde hay obediencia, Él respira. Donde hay rendición, Él activa. Pero donde hay argumentos no rendidos, Él calla. Porque el Espíritu Santo es santo. No comparte habitación con pensamientos que se oponen a la verdad. Y aquí es donde muchos creyentes se estancan. Quieren oír a Dios, pero no quieren sujetarse a su palabra. Quieren dirección, pero no quieren obedecer. Quieren revelación, pero no quieren alinearse con la verdad. Y así no funciona. Dios no activa lo que tú no le rindes. Si quieres que tu mente se convierta en un canal de revelación, en un instrumento de dirección divina, entonces debes entregarle cada pensamiento, cada idea, cada perspectiva. Debes poner tu mente bajo el señorío de la palabra. Porque solo allí, cuando todo en ti se alinea a lo que Él ha dicho, entonces el Espíritu comienza a obrar con poder. La activación espiritual de la mente no es un evento, es un estilo de vida. Es vivir conectado a la palabra, meditando en ella de día y de noche, como dice Josué capítulo 1, versículo 8. Es permitir que la palabra no solo entre, sino que gobierne. Es dejar que la Escritura sea más que lectura devocional, sea sustancia viva que renueva, que sacude, que instruye. Y mientras más palabra viva tengas en tu mente, más espacio tendrá el Espíritu para moverse dentro de ti. Porque Él no se mueve en la confusión, se mueve en la verdad. Y esa verdad está escrita. Cuando el Espíritu Santo activa tu mente, comienzas a ver lo que otros no ven. Discierne lo que parecía invisible. Recuerdas pasajes en el momento justo. Recibes sabiduría en decisiones clave. Tu pensamiento se vuelve profético. Tus ideas ya no nacen de emociones, sino de revelación.
Tu razonamiento ya no se basa en lógica humana, sino en principios eternos. Y eso transforma todo, tu carácter, tus palabras, tus prioridades, tu caminar. Porque no es lo mismo vivir con una mente religiosa que con una mente activada por el Espíritu y sujeta a la palabra. Hoy el Señor te llama a rendirle tu mente, no solo tu corazón, no solo tus emociones, no solo tus sueños, tu mente, tus ideas, tus patrones mentales, tus pensamientos automáticos, tus dudas, tus interpretaciones, entrégale todo. Y pídele que por medio del Espíritu y la palabra active en ti una nueva dimensión de entendimiento espiritual, que lo que antes te confundía ahora te sea claro, que lo que antes ignorabas ahora te sea revelado, porque no fuiste llamado a vivir en tinieblas mentales, fuiste llamado a tener la mente de Cristo. Y esa mente se activa cuando tu pensamiento es gobernado no por lo que tú sientes, sino por lo que Él ya dijo. La mente transformada es el campo donde el Espíritu opera sin estorbo. Y cuando eso sucede, todo cambia. El Espíritu Santo utiliza pensamientos santos para guiar, advertir, corregir y consolar. Su voz no siempre retumba como un trueno ni desciende envuelta en fuego. A veces se presenta como una idea que no se va, como una impresión suave pero firme, como un pensamiento que nace de lo profundo y que lleva la firma del cielo. Muchos creen que la guía del Espíritu es algo reservado solo para momentos extraordinarios, para predicadores, para profetas, para reuniones especiales. Pero la verdad gloriosa es que el Espíritu Santo fue enviado para habitar en cada creyente y su guía no es ocasional, es continua. Y una de las formas más delicadas, constantes y efectivas con las que Él habla es a través de pensamientos impregnados de santidad, de pureza, de paz, de dirección. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mira bien, enseñará y recordará. ¿Dónde ocurre eso? En la mente. Él no te grita desde afuera, Él susurra desde adentro. No se trata de algo místico, sino de algo sobrenaturalmente práctico. Hay momentos en los que estás a punto de actuar de una manera equivocada y de pronto un pensamiento aparece. Eso no glorifica a Dios. No vino de tu lógica, no vino de tu carne, no vino de tu experiencia. Fue el Espíritu guiándote, corrigiéndote, llamándote otra vez al centro. Y es que Él no solo habla en lo grande, también se mueve en lo cotidiano. En el camino al trabajo, en medio de una conversación, mientras estás solo, mientras te enfrentas a una decisión o incluso cuando estás a punto de pecar, Él aparece con pensamientos cargados de luz, con frases que rompen la oscuridad, con ideas que te redirigen sin violencia pero con autoridad. Esos pensamientos santos no son simples reflexiones. Son la voz del Espíritu buscando tu atención, invitándote a obedecer, rescatándote de un error, guiándote hacia el camino correcto. Pero para que esos pensamientos sean escuchados, el creyente necesita aprender a diferenciar lo santo de lo humano. Porque no todo pensamiento es de Dios, pero cuando viene de Él lleva características únicas, produce paz incluso cuando confronta, ilumina incluso cuando incomoda. Afirma la verdad que sacuda tus emociones. Cuando el Espíritu habla tú lo sabes, no porque oyes un sonido, sino porque tu espíritu lo reconoce. Es como si una parte interna dijera, eso viene de lo alto, no lo puedes negar, no lo puedes ignorar, porque el Espíritu habla con una autoridad que no se impone, pero que transforma. La guía del Espíritu Santo a través del pensamiento santo es también preventiva. ¿Cuántas veces has sentido una impresión clara que te dice, no vayas allí? O que te detiene justo antes de una conversación inapropiada. O que te despierta con una carga de oración por alguien sin saber por qué. Eso no es casualidad. Es el Espíritu guiando tus pensamientos. Él no espera que todo colapse para hablar. Él advierte antes, Él guía antes, Él corrige antes. Pero si estás distraído, si no tienes sensibilidad, si estás tan acostumbrado al ruido del mundo que no reconoces el susurro de lo divino, entonces te perderás la guía que ya está disponible. Una mente gobernada por el Espíritu aprende a responder a esos pensamientos santos con humildad. No los cuestiona, no los desecha, no los posterga, obedece. Porque cada vez que obedece a un pensamiento santo, tu oído espiritual se afina más. Pero cada vez que lo ignoras, se va apagando la sensibilidad. Por eso tantos han dejado de oír a Dios. No porque Él haya callado, sino porque ellos dejaron de responder. Y cuando el creyente no responde, el Espíritu entristece. Efesios capítulo 4, versículo 30 lo advierte. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y eso ocurre muchas veces cuando ignoramos repetidamente esa voz interna que nos guía, que nos corrige, que nos llama con amor. Pero no solo guía y corrige, también consuela. ¿Cuántas veces en medio del dolor más profundo has sentido un pensamiento lleno de esperanza que te dice, estoy contigo? ¿Cuántas veces en medio del fracaso aparece en tu mente una palabra de parte de Dios que no sabías que necesitabas oír? Y ese pensamiento llega como un bálsamo, como una caricia del cielo, como un susurro de amor. Eso también es el Espíritu hablando. Él no solo corrige el camino, también cura las heridas del alma. Él no solo alerta al creyente, también lo abraza. Y lo hace desde dentro, desde la mente, donde a veces el dolor ha hecho más daño que en el cuerpo. Por eso el creyente debe cultivar una vida interior sensible. No puede vivir de apariencias externas y descuidar la santidad mental.
Porque la mente limpia es el terreno fértil donde el Espíritu planta pensamientos que dan fruto. Fruto de obediencia, fruto de dirección, fruto de paz. Una mente gobernada por el Espíritu es una mente que siempre está escuchando, que no necesita señales externas porque reconoce la voz interna, que no necesita caer para ser corregida porque responde al susurro antes de que llegue el grito. Hoy más que nunca Dios quiere hablarte, no desde lo espectacular sino desde lo íntimo, no desde lo externo sino desde lo profundo. Y si le das lugar, si le das atención, si decides escuchar con el corazón y no solo con los oídos, comenzarás a experimentar una relación tan viva, tan personal, tan continua con el Espíritu, que cada pensamiento santo se convertirá en una palabra divina, y cada palabra divina te llevará a caminar en perfecta comunión con aquel que no deja de hablar, solo espera que tú aprendas a oír. Dios nunca hablará a tu mente en contradicción con su palabra revelada. Esta es una verdad absoluta, inquebrantable y eterna. El mismo Dios que inspiró las Escrituras es el que habla a nuestro espíritu y a nuestra mente por medio del Espíritu Santo. Por tanto, jamás se oirá una voz de parte de Dios que contradiga lo que ya está escrito. Jamás habrá un pensamiento divino que niegue lo que Él ya dijo en la Biblia. Y esta es una clave crucial para discernir entre lo que viene del cielo y lo que es producto de la carne, del alma humana o incluso del enemigo disfrazado de ángel de luz. Muchos han caído en confusión espiritual por haber seguido pensamientos que parecían buenos, razonables o hasta emocionantes, pero que estaban desconectados de la Escritura. Porque cuando el alma no está anclada en la palabra, se vuelve vulnerable a toda clase de engaño espiritual. La mente del creyente puede ser sensible, pero si no es bíblica, puede ser fácilmente manipulable. Por eso Dios nos dejó su palabra escrita, eterna, viva, como fundamento seguro. Salmo 119, versículo 89, lo declara con poder: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Si permanece en los cielos, también debe gobernar en nuestros pensamientos. Hay quienes han dicho: Dios me habló y me dijo que hiciera esto, pero lo que describen está claramente en oposición a lo que enseña la Escritura. Han seguido pensamientos de codicia, de orgullo, de venganza, de sensualidad o de manipulación, creyendo que fue Dios quien les habló. Pero Dios no se contradice, Dios no se contradirá jamás. Él no te dirá que tomes un camino que Él ya declaró en su palabra que es perverso. No te animará a tomar una decisión que va en contra del carácter de Cristo. No te susurrará pensamientos que alimenten el ego, la carne o la desobediencia, porque su voz no solo es pura, es coherente, es santa y por tanto siempre fiel a lo que Él ha revelado. El Espíritu Santo jamás se separa de las Escrituras. Nunca te llevará a hacer algo que el mismo Espíritu escribió que no debes hacer. Él no se divide, Él no se contradice, Él no cambia según el tiempo, la emoción. Por eso Jesús lo llamó el Espíritu de verdad. En Juan capítulo 16, versículo 13, Él dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y esa verdad ya fue revelada, está escrita, está disponible. Toda revelación, toda impresión, todo pensamiento que diga que viene de Dios debe pasar por el filtro infalible de la palabra. Y aquí es donde muchos se equivocan, porque tienen pensamientos poderosos, ideas que parecen buenas, visiones que impactan, pero no las examinan con la Biblia abierta. No las comparan con el corazón de Dios revelado en su palabra. No se detienen a preguntar: ¿esto que siento, que pienso, que creo que Dios me dijo, se alinea con la Escritura o no? Y por no hacer esa verificación espiritual, terminan construyendo sobre arena, terminan caminando hacia el error con el convencimiento de que están siendo guiados por Dios. Pero el Señor no se guía por emociones, Él se rige por su palabra. Es fundamental que el creyente entienda que el Espíritu nunca traerá a tu mente un pensamiento que te justifique en pecado, nunca te hará sentir que algo incorrecto es aceptable porque Dios lo entiende. Eso no es gracia, eso es engaño. Él no dirá que sigas tu corazón si tu corazón está lleno de orgullo, de envidia, de inmundicia. Jeremías capítulo 17, versículo 9 declara: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Por eso necesitamos un ancla, una base, un estándar inamovible, y ese estándar es la palabra de Dios. Cuando un pensamiento viene de Dios, siempre exaltará a Cristo, siempre te llevará a la humildad, a la obediencia, a la santidad, al arrepentimiento, al perdón, al amor, a la verdad. Nunca te conducirá a justificar lo injustificable, nunca te hará sentir superior a otro, nunca alimentará la vanagloria, nunca te pondrá en un pedestal. Dios no habla para elevar tu ego, sino para rendir tu corazón. No habla para complacerte, sino para alinearte. Y esa es la evidencia. Si lo que piensas te acerca al carácter de Cristo, si lo que sientes te empuja a la cruz, si lo que razonas te llama a rendirte más, entonces es muy probable que fue Él quien te habló. Todo lo que el Espíritu Santo susurra en tu interior debe pasar por el filtro de la Escritura. Y si no resiste la prueba de la palabra, descártalo, aunque parezca celestial. Porque el enemigo también siembra pensamientos, también imita la voz de Dios, también se disfraza. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14, nos advierte que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
¿Cómo lo hace? Muchas veces con pensamientos que parecen buenos, pero que en el fondo tienen veneno. Pensamientos que apelan al deseo, pero niegan la cruz. Pensamientos que suenan a fe, pero niegan la obediencia. Por eso, más que buscar que Dios te hable, busca conocer lo que ya dijo. Más que pedir una nueva palabra, aférrate a la que ya fue revelada. Porque cuando conoces la Escritura, tu mente se afina. Cuando habitas en la palabra, el Espíritu tiene espacio para moverse. Y entonces cada pensamiento que Él te dé será fácil de discernir, porque llevará la huella inconfundible del Cordero. Una mente sujeta a la palabra es una mente segura, es una mente guardada, es una mente lista para oír sin confusión, porque donde está la verdad escrita, allí fluye sin estorbo la voz viva. Dios te hablará, pero jamás lo hará en contradicción con lo que Él mismo eternamente ya dijo. Una mente saturada de ruido y distracciones no puede discernir la voz sutil de Dios. Y este es uno de los mayores obstáculos espirituales de esta generación. Vivimos con la mente llena, pero vacía de lo que realmente importa. Llena de noticias, de opiniones, de notificaciones, de entretenimiento, de información que no edifica, de conversaciones que no santifican, de imágenes que contaminan. El corazón quiere buscar a Dios, pero la mente está tan ocupada que no puede oírlo. Hay demasiado ruido en el interior, tanto movimiento en el alma, tanto pensamiento sin filtrar, que la voz del Espíritu, que es suave, santa y precisa, queda ahogada por la bulla del mundo. El Señor sigue hablando, pero muchos ya no lo oyen. No porque Él haya dejado de hablar, sino porque ellos han dejado de callar. Viven en una aceleración constante, en una hiperconexión enfermiza, en una sobrecarga mental que anula la sensibilidad espiritual. Pero el Espíritu Santo no grita, no compite con el ruido. Él espera que lo escuche. Y para eso necesitas hacer silencio. Salmo 46, versículo 10 lo dice con claridad. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice está ocupado, no dice está distraído, dice quietos. Porque hay una revelación que solo se recibe cuando el alma se aquieta, cuando el pensamiento se limpia, cuando el corazón se detiene para oír. Hoy más que nunca es urgente que los hijos de Dios aprendan a callar por dentro, que aprendan a entrar en ese estado santo donde el ruido del mundo se apaga y la voz del cielo comienza a manifestarse. Porque el ruido no es solo exterior, también es interior. Hay creyentes que no pueden estar 5 minutos en silencio sin sentir ansiedad. Necesitan estímulos, pantallas, conversaciones. Pero esa necesidad con tanta distracción es una trampa del enemigo para impedir que reciban dirección. Porque quien no aprende a estar a solas con Dios, tampoco aprenderá a discernir su voz. Jesús es el modelo perfecto de comunión con el Padre. Y una de las cosas que más hacía era apartarse. Marcos capítulo 1, versículo 35 lo dice así. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Por qué desierto? Porque allí no hay distracciones, porque allí no hay ruido, porque en el desierto el alma se vacía y el espíritu se activa, y allí, en ese lugar de quietud, el cielo habla. No se necesita estar en un templo ni en una cumbre espiritual para oír a Dios. Se necesita una mente despejada, rendida, expectante. El creyente que vive con la mente saturada no solo pierde dirección, también pierde sensibilidad. Se vuelve torpe para discernir, confunde emociones con revelación, toma decisiones bajo presión sin haber oído al Espíritu. Habla sin escuchar, actúa sin preguntar, camina sin consultar, y todo eso lo aleja del propósito. Porque Dios no se revela en el apuro, se revela en la intimidad, no se manifiesta en medio del caos mental, sino en la paz del corazón rendido. Hay pensamientos divinos que solo emergen cuando apagas todo lo demás, cuando dejas el celular, cuando apagas la televisión, cuando sales del ruido, cuando cierras la boca y abres el alma. Y en ese lugar de silencio empiezas a sentir cómo el Espíritu trae pensamientos santos, ideas que edifican, correcciones que limpian, respuestas que sanan, y sabes que no vinieron de ti. Porque en el silencio el ego no tiene fuerza. En la quietud la carne no domina. En el desierto el alma no grita. Y allí el Espíritu habla. Muchos preguntan, ¿por qué no escucho a Dios? Pero la verdadera pregunta es, ¿cuánto ruido estoy tolerando en mi mente? Porque si tu mente está llena de voces ajenas, de opiniones humanas, de influencias digitales, de entretenimientos constantes, ¿cómo esperas oír una voz que es santa, que es precisa, que es sutil, pero que transforma? No se trata de pedir más revelación. Se trata de hacer espacio, se trata de vaciar el alma para que el cielo tenga lugar. Una mente saturada también se vuelve inestable, tiende a dudar, a desconfiar, a sobrepensar, todo lo analiza, todo lo cuestiona, todo lo razona desde la carne. Pero una mente que ha sido desintoxicada del ruido empieza a experimentar descanso, y en ese descanso el alma se vuelve fértil para oír. Es como cuando una tormenta cesa y de pronto puedes escuchar el murmullo del agua, el canto de los pájaros, el susurro del viento. Así ocurre cuando el ruido interior cesa. La voz de Dios se hace nítida y no necesita más esfuerzo, solo más silencio. Hoy el Espíritu Santo te llama a una limpieza mental, no solo de pensamientos sucios, sino de distracciones inútiles, a que decidas apartarte
aunque sea por momentos breves, cada día, a que te disciplines para silenciar tu entorno y tu alma, a que le diga, Espíritu Santo, aquí estoy, sin música, sin palabras, sin planes, solo quiero oírte. Y en ese silencio santo te aseguro, Él vendrá, porque Dios no deja sin palabra a quien le da espacio. Él no guarda silencio con los que lo escuchan, Él habla, pero solo puede ser oído por aquellos que han aprendido a callar por dentro. No necesita más volumen, necesita más quietud, no necesita más ruido espiritual, necesita más intimidad. Porque cuando el ruido cesa, la voz de Dios se convierte en un fuego suave que consume el alma y la transforma para siempre. El ayuno, la oración y la meditación bíblica limpian los canales mentales para que fluya la voz de Dios. Estas tres disciplinas espirituales no son rituales antiguos ni prácticas reservadas para los más espirituales. Son herramientas vivas, activas y profundamente necesarias para todo creyente que anhela una comunión clara, pura y constante con el Espíritu Santo. Porque la mente del ser humano, al igual que un canal de agua, puede obstruirse con el paso del tiempo. Se llena de impurezas, de residuos de pensamientos ajenos, de sedimentos del pasado, de toxinas emocionales, de mensajes del sistema del mundo. Y si ese canal no es limpiado con intención, si no se aparta a tiempo para purificarlo, entonces la voz de Dios se ve entorpecida. No porque Él haya dejado de hablar, sino porque los oídos internos se han vuelto pesados, lentos y las aguas han dejado de fluir. El ayuno tiene un poder especial para romper estructuras mentales. No solo debilita la carne, también silencia el alma. El ayuno es una protesta espiritual contra la tiranía de lo natural. Es decirle a Dios, más que alimento deseo tu voz, más que llenar mi cuerpo, quiero que limpies mi mente. Cuando alguien ayuna, está diciendo, Señor, desconecto lo terrenal para conectarme a lo eterno. Y en esa desconexión del mundo, la mente se abre a la percepción del cielo. La sensibilidad espiritual se agudiza, las voces ajenas se debilitan, los pensamientos de ansiedad se apagan, los impulsos carnales pierden poder. Y en ese nuevo silencio comienzan a brotar pensamientos limpios, ideas del Espíritu, dirección divina. En Isaías capítulo 58, cuando Dios habla del verdadero ayuno, dice que este desata ligaduras de impiedad, rompe todo yugo. ¿Sabes dónde se forman muchos de esos yugos? En la mente. Pensamientos repetitivos de temor, de inseguridad, de impureza, de condenación, de confusión. Y el ayuno, cuando se hace en obediencia y con corazón quebrantado, tiene la capacidad de quebrar esas cadenas invisibles. No porque el ayuno tenga poder por sí mismo, sino porque al debilitar la carne permite que el Espíritu tome el control del pensamiento. Y una mente bajo el dominio del Espíritu es una mente limpia, sensible, dispuesta. La oración, por su parte, es el oxígeno del alma. No solo es el acto de hablar con Dios, es el proceso de alinear nuestros pensamientos con los suyos. Cuando oras, no solo estás pidiendo, estás limpiando. Cada palabra que elevas al cielo, cada confesión, cada lágrima, cada clamor, es como un balde que recoge el lodo del alma y lo vacía ante el trono. La oración, cuando es sincera, cuando brota del Espíritu y no solo de la boca, tiene el poder de limpiar la mente de pensamientos que parecían imposibles de erradicar. Porque en la oración, el Espíritu Santo intercede por nosotros y su voz comienza a reemplazar las voces que antes dominaban. Romanos capítulo 8, versículo 26 lo declara con claridad. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa intercesión no es algo místico que ocurre lejos de ti, ocurre dentro de ti. Mientras oras, el Espíritu habla en tu mente, te recuerda promesas, te muestra verdades, te redarguye, te consuela, te corrige. Y cada una de esas intervenciones es una limpieza mental, una renovación del entendimiento, una expulsión de pensamientos ajenos para que los pensamientos de Dios puedan morar. La meditación bíblica es finalmente el acto de anclar el pensamiento en la verdad. No basta con leer la Biblia, hay que comerla. Hay que rumiarla, saborearla, repetirla, visualizarla, dejar que cada versículo penetre hasta lo más profundo del pensamiento. Josué capítulo 1, versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque la meditación constante en la palabra purifica el pensamiento, reemplaza lo falso por lo verdadero, lo oscuro por lo iluminado, lo confuso por lo firme. Cuando meditas en la Escritura, estás permitiendo que la verdad de Dios se instale como fundamento de tus pensamientos. Estás limpiando el canal mental por el cual el Espíritu Santo quiere hablar. Porque el Espíritu nunca hablará en una mente que se alimenta más de redes sociales que de versículos. Él no puede moverse en una mente que ha sido programada por el entretenimiento secular. Él necesita una mente saturada de palabra, y la meditación es el proceso por el cual esa saturación se vuelve realidad. Ayunar, orar y meditar no son prácticas religiosas, son procesos divinos de limpieza interior, son las herramientas que Dios nos dio para afinar nuestro oído espiritual, para volver a oírlo como al principio, para distinguir su voz entre mil voces,
para recibir pensamientos santos con claridad. Si no escuchas a Dios, no es porque Él ha callado, es porque el canal está tapado. Y ese canal se limpia con ayuno, con oración, con meditación bíblica. Esas tres disciplinas, cuando se practican con sinceridad y constancia, preparan la mente para recibir revelación. No superficial, no emocional, sino profunda, estable y transformadora. Hoy el Espíritu te llama a regresar a la intimidad, a reconquistar el altar, a recuperar el hábito, a dejar de buscar respuestas afuera y empezar a limpiar por dentro, porque el canal está ahí, la voz está ahí, la dirección ya fue enviada. Solo tienes que quitar el ruido, romper las obstrucciones y preparar el terreno. Y cuando lo hagas comenzarás a experimentar cómo Dios te habla, no desde lo externo, sino desde lo profundo de tu mente, como un río que por fin volvió a fluir. Los pensamientos persistentes, puros, que te conducen a obedecer, a veces son una forma directa de Dios hablarte. No todos los pensamientos que se repiten en tu mente vienen de la carne, ni todos deben ser descartados como simples ideas personales. Hay ciertos pensamientos que, lejos de generar ansiedad o confusión, producen paz. Pensamientos que no provocan presión, sino convicción. Que no empujan desde la emoción, sino que invitan desde la verdad. Y aunque parecen surgir suavemente, se repiten con una frecuencia que llama la atención espiritual. Se presentan como una frase interna que vuelve una y otra vez. Como una palabra que se instala y no se va. Como un sentir santo que te despierta, te acompaña, te corrige o te guía. Eso muchas veces es la voz de Dios hablándote desde dentro. Hay quienes por temor a equivocarse descartan todo lo que sienten. Pero Dios no solo habla por medio de los profetas, ni solo a través de sueños, ni solamente en momentos de adoración profunda. Él también habla a través de pensamientos inspirados, pensamientos que brotan de un corazón y una mente santificado. Cuando el Espíritu Santo habita en ti y tu alma está sujeta a su voluntad, tu mente se convierte en un instrumento por el cual Él transmite impresiones divinas. Y esos pensamientos no son neutros, tienen dirección. Te llevan a tomar decisiones que glorifican a Dios. Te apartan del pecado, te impulsan a la obediencia. Te mueven a pedir perdón, a dar un paso de fe, a renunciar a algo que Él no quiere para ti, o a actuar con amor cuando tu carne quiere venganza. Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos ofrece un filtro espiritual para reconocer estos pensamientos. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Si ese pensamiento que vuelve una y otra vez cumple con estas características, entonces no lo deseches, párate a escucharlo. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿eres tú quien me habla? Y si se confirma con la palabra, si produce fruto de obediencia, si te lleva más cerca del carácter de Cristo, entonces es muy posible que ese pensamiento sea un susurro de Dios, hablándote con insistencia amorosa. Recuerda que Dios tiene formas únicas y personales de hablar con cada uno de sus hijos. Algunos reciben sueños, otros revelaciones, otros visiones. Pero muchísimos reciben pensamientos impregnados de luz. Pensamientos que te interrumpen cuando estás a punto de tomar una mala decisión. Pensamientos que te despiertan a orar por alguien. Pensamientos que te impulsan a dar una palabra de aliento. Pensamientos que te confrontan cuando estás justificando tu carne. Pensamientos que parecen tuyos, pero llevan una autoridad que no nace del alma humana. Porque cuando Dios te habla a través de tu mente, lo hace con una dulzura firme, con una claridad santa, con una persistencia que rompe toda duda. Y es que el Espíritu Santo no se cansa de hablar cuando encuentra un corazón dispuesto a escuchar. Hay creyentes que han recibido instrucciones de Dios durante años por medio de estos pensamientos santos, pero como no los reconocen como voz divina, los ignoran y luego claman por dirección. Pero la dirección ya fue dada, solo que venía en forma de idea constante, de convicción suave, de pensamiento repetido, y fue ignorada, no porque no fuera clara, sino porque no fue reconocida. Por eso es vital cultivar una vida de sensibilidad, una mente abierta al Espíritu pero sujeta a la palabra, un corazón humilde que no diga, esto no puede ser de Dios porque no es espectacular. Porque muchas veces el pensamiento persistente es más efectivo que una visión fugaz. No necesitas fuego en el cielo para saber que debes perdonar. No necesitas un ángel que te diga que debes hablarle a alguien del amor de Cristo. No necesitas una voz audible que te diga que dejes ese hábito que entristece al espíritu. Ya lo sabes, ya lo has pensado, ya lo has sentido, pero lo has ignorado. Y eso muchas veces fue Dios hablándote sin ruido, sin espectáculo, pero con fidelidad. No confundas suavidad con debilidad. La voz de Dios no siempre grita. A veces simplemente permanece como una frase que regresa, como una inquietud santa, como una frase que se levanta al despertar, como una palabra que se repite en tu mente mientras oras, como una idea que no viene del orgullo ni del miedo, sino del amor. Y esa permanencia es una señal. El Espíritu no abandona lo que quiere revelar. Él no habla una sola vez y se va. Él insiste, Él rodea, Él convence. Y lo hace con pensamientos que se alinean al cielo y que claman por ser obedecidos. Hoy te invito a examinar esos pensamientos que te han estado rondando, esos impulsos santos que no has querido enfrentar,
esas ideas que se presentan en oración y que luego vuelven en la rutina, pueden parecer pequeños, pero si los obedeces marcarán tu destino. Porque Dios no necesita usar truenos cuando puede usar una gota constante para romper la piedra. Él no siempre usa lo grandioso. Muchas veces se mueve en lo repetido, en lo que parece cotidiano, en lo que muchos llamarían solo un pensamiento. Escucha, discierne, obedece. Porque cuando reconoce que esos pensamientos persistentes, puros y alineados a la palabra son la voz de Dios, tu vida entra en una dimensión de comunión profunda. Ya no dependes de señales eternas. Ya no buscas confirmaciones constantes. Aprendes a caminar con la seguridad de que aquel que habita en ti te habla. Y cuando Él te habla, aunque sea con una sola frase repetida en tu mente, basta para cambiarlo todo. Cuando aprendes a discernir la voz de Dios en tu mente, tu vida entra en una nueva dimensión espiritual. No se trata solamente de mejorar tu capacidad para tomar decisiones, ni de adquirir una sensibilidad emocional. Se trata de una transformación profunda que afecta a cada área de tu existencia. Porque cuando puedes identificar claramente lo que Dios te está diciendo en lo íntimo, en lo silencioso, en lo cotidiano, entonces deja de caminar en incertidumbre, deja de depender de lo externo, deja de tropezar con las mismas piedras y comienzas a vivir en un nivel superior de revelación, madurez y propósito. Muchos creyentes viven como si fueran ciegos espirituales, esperando señales visibles para avanzar, esperando que un profeta los confirme, esperando que algo dramático ocurra para creer que Dios les está hablando. Pero el Espíritu Santo ha estado hablándoles en la mente desde hace años, en ideas, en convicciones, en susurros, en pensamientos puros que no nacieron de ellos, pero que no han sido reconocidos como divinos. Y por no discernir esa voz, siguen detenidos, confundidos o frustrados. Siguen tomando decisiones con lógica humana, siguen buscando consejos de hombres sin consultar primero con el cielo, siguen repitiendo errores porque no han afinado su oído interior. Pero cuando el Espíritu abre tu entendimiento y comienzas a discernir que no todos los pensamientos que pasan por tu mente son tuyos, cuando aprendes a separar lo que viene de Dios de lo que viene de la carne, del alma o del enemigo, entonces empiezas a caminar con una certeza que antes no conocías. Ya no te paraliza el temor, ya no te controla la duda, ya no te engaña la emoción. Porque ahora tienes una brújula interna encendida por el Espíritu y esa brújula no falla. Esa voz interior, esa impresión persistente, esa guía serena, te lleva por caminos de obediencia, por decisiones sabias, por propósitos eternos. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ese sepamos no habla de información externa, sino de revelación interna. No se refiere a aprender por vista, sino por discernimiento. Es el Espíritu quien te muestra, quien te habla, quien te guía, y lo hace desde adentro, desde lo más íntimo de tu pensamiento. Y cuando tú empiezas a reconocer su voz dentro de ti, entonces cada paso que das se vuelve un acto de fe con fundamento, no un salto al vacío. Ya no necesitas que todos estén de acuerdo contigo, porque sabes que has oído al Padre. Ya no necesitas ver una confirmación externa, porque sabes que su voz ya fue clara en tu mente. Y eso cambia todo, cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de servir, cambia tu manera de adorar, cambia incluso tu manera de resistir la tentación. Porque el creyente que discierne la voz de Dios en su mente, recibe advertencias antes de caer, recibe dirección antes de desviarse, recibe fortaleza antes de que llegue el ataque. Y eso es caminar en el Espíritu, no como quien adivina, no como quien espera suerte, sino como quien vive conectado a una fuente inagotable de sabiduría y verdad. Pero esto no ocurre de la noche a la mañana. Requiere relación, requiere rendición, requiere limpieza constante de la mente, comunión con la palabra, silencio interior, obediencia en lo pequeño. Porque la voz de Dios en la mente no es para entretenimiento, es para obediencia. Él no habla para complacernos, habla para formarnos. No habla para que lo admiremos, habla para que lo sigamos. Y quien aprende a discernir su voz con madurez no se queda en la emoción del momento, sino que entra en una dimensión donde cada día es una conversación con el cielo, donde cada decisión es una respuesta a una dirección divina, donde cada lucha se enfrenta con una palabra que fue sembrada en lo profundo del pensamiento por el mismo Espíritu Santo. La vida cristiana fue diseñada para vivirse en comunión, y esa comunión no es un evento del domingo, es un flujo constante que comienza en la mente. Romanos capítulo 8, versículo 14 lo confirma. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado por el Espíritu no es algo místico, es algo diario. Y empieza cuando decides escuchar con atención los pensamientos que Él siembra en ti. Cuando dejas de esperar que Dios te grite desde el cielo y comienzas a obedecer lo que ya te susurra desde adentro. Esta es la dimensión a la que Dios te está llamando. No a una fe superficial, sino a una vida de conexión real. No a un cristianismo de apariencia, sino a una comunión de pensamiento. A una transformación tan profunda que ya no solo hablas de Dios, sino que piensas como Él.
que ya no solo buscas su voluntad, sino que reconoces su voz, que ya no solo oras para hablarle, sino que aprendes a escucharlo desde tu mente. Cuando entres en esta dimensión verás cómo cambia tu oración, tu fe, tus decisiones, tu carácter y tu destino. Porque una mente que ha aprendido a discernir la voz de Dios ya no se gobierna a sí misma. Se convierte en trono donde reina la voluntad del cielo. Y ese, hermano, hermana, es el lugar donde la vida cristiana deja de ser religión y se convierte en relación viva, poderosa y eterna con el Dios que nunca deja de hablar. Solo espera que tú aprendas a oírlo. Y cuando lo hagas no volverá a ser igual. Jamás. Vivimos en una generación donde muchos buscan señales en lo externo, pero ignoran el susurro divino que habita en lo interno. Queremos fuego del cielo, pero no escuchamos la llama que arde en los secretos del corazón. Buscamos que Dios nos hable por medio de milagros, profecías, espectáculos espirituales, pero pasamos por alto los pensamientos suaves, persistentes y santos que nacen en nuestra mente cuando hemos aprendido a rendirla por completo a su presencia. Hemos olvidado que el mismo Dios que habló desde una zarza ardiente también se manifestó como un silbo apacible en el monte. Porque no siempre el cielo se expresa con estruendo. A veces lo hace con un susurro que transforma desde dentro. La mente del creyente, cuando está limpia, sujeta y saturada de palabra, se convierte en un instrumento divino. Es allí donde Dios empieza a revelar su voluntad de manera íntima. Es allí donde el Espíritu Santo guía, corrige, exhorta y consuela. No con gritos, no con confusión, no con emociones desbordadas, sino con pensamientos impregnados de verdad, con convicciones santas, con ideas que rompen las cadenas del alma. Y eso es una revolución espiritual, porque cuando aprendes a oír a Dios en tu pensamiento, ya no dependes de circunstancias externas para saber qué hacer. Ya no vives por lógica, sino por revelación. Ya no caminas a ciegas, sino con una dirección que brota desde lo profundo. La mente, cuando no ha sido santificada, se convierte en un campo de batalla. El enemigo lo sabe y por eso siembra pensamientos de duda, de condenación, de temor, de orgullo. Pero cuando tú permites que el Espíritu tome el control de tus pensamientos, tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un altar. Ya no es un lugar donde el enemigo grita, sino donde Dios reina. Y eso cambia radicalmente tu manera de vivir, de decidir, de amar, de servir, de adorar, porque todo lo que nace de una mente limpia es guiado por el cielo. No podemos seguir viviendo en ruido, en distracción, en tibieza mental, esperando que Dios nos hable a gritos, cuando ya nos está hablando a través del silencio, a través de pensamientos que no desaparecen, a través de ideas que traen paz, a través de convicciones que nos hacen llorar, soltar, rendirnos. No es imaginación, no es coincidencia, es el Espíritu Santo. El Dios vivo hablándote a ti, en lo profundo, en lo interno, en lo secreto. Y si lo ignoras, estás perdiendo la mayor riqueza espiritual. Una vida guiada, una vida sensible, una vida conectada al pensamiento de Dios. Hoy el cielo te llama a despertar, a dejar de buscar revelación solo afuera y a empezar a reconocer la voz del Espíritu adentro, a limpiar tu mente, a silenciar el mundo, a ayunar, a orar, a meditar en la palabra, a decir: Señor, purifica mi pensamiento, santifica mis ideas, hazme sensible a tu voz, porque esa oración lo cambia todo. Porque Dios anhela hablarnos más de lo que nosotros anhelamos escucharlo. Solo espera que limpiemos el canal, que afinemos el oído del alma, que dejemos de huir al silencio y que abramos nuestro corazón a lo eterno. Y cuando eso ocurra, cuando por fin comiences a discernir que esos pensamientos que te empujan a obedecer, a rendirte, a amar, a perdonar, a crecer, no vienen de ti, sino de Él. Entonces tu mente dejará de ser un campo de confusión y se convertirá en el trono donde el Espíritu habla, guía y transforma cada segundo de tu existencia. Y allí, en esa dimensión, ya no vivirás solo por fe, vivirás también por voz, por dirección, por comunión, por intimidad, porque el Dios que te creó también quiere hablarte. Y cuando tú aprendas a escucharlo, nada volverá a ser como antes. Jamás. Oremos. Padre eterno, Dios todopoderoso, fuente de luz, verdad y vida. En este momento me postro en espíritu delante de tu majestad y te doy gracias por tu misericordia, por tu paciencia y por tu voz que nunca calla. Aunque muchas veces he caminado sin escucharte, aunque en ocasiones he llenado mi mente de pensamientos ajenos y he ignorado tu susurro santo, hoy reconozco que tú sigues hablando, que tú sigues guiando, que tú no has dejado de buscarme y que cada vez que una idea pura ha brotado en mi interior, era tu Espíritu hablándome con amor. Señor, te pido con todo mi corazón, limpia mi mente, lava mis pensamientos con tu palabra, santifica mi interior para que tu voz no encuentre estorbo. Quita de mí todo ruido, toda distracción, toda ansiedad, toda idea contraria a tu voluntad. Renueva mi entendimiento, arranca de raíz toda contaminación mental que me impide oírte con claridad. Derriba los altares de confusión y edifica en mi mente un altar de obediencia, de sensibilidad, de silencio santo donde tú puedas hablarme y yo pueda responderte. Espíritu Santo, enséñame a discernir
Abre mis oídos internos, quiebra mi orgullo, mi lógica humana, mis ideas propias y lléname con pensamientos que vienen del cielo. Siembra en mí convicciones firmes, direcciones claras, palabras tuyas que broten como manantial en mi interior. No permitas que mi carne confunda tu voz con mi razón. No permitas que mi alma silencie tu susurro. Despierta en mí el hambre por estar en tu presencia, el deseo de buscarte en el silencio, la pasión por conocerte más allá de las emociones. Dame sabiduría para identificar cuando me hablas. Ayúdame a obedecer incluso cuando no entiendo, a caminar incluso cuando no veo, a confiar incluso cuando lo que me dices va en contra de mi lógica. Quiero ser guiado por ti, no por mis impulsos. Quiero ser dirigido por tu voz, no por mis temores. Quiero que tus pensamientos sean mis pensamientos y que cada decisión que tome sea el fruto de una mente gobernada por tu espíritu. Señor, si he cerrado mis oídos, perdóname. Si he ignorado tus pensamientos, perdóname. Si he dado más lugar al ruido del mundo que a tu voz de amor, perdóname. Hoy me rindo. Hoy te entrego mi mente, mi corazón, mis pensamientos. Hoy te pido, háblame otra vez. Hazme sensible otra vez. Dame una mente nueva, renovada, abierta a tu dirección. No quiero vivir un cristianismo superficial, quiero vivir una comunión profunda. Quiero vivir oyéndote. Quiero caminar contigo cada día, en cada pensamiento, en cada paso. Declaro que a partir de hoy mi mente será santuario y no campo de batalla. Que será canal de tu voz y no trono de la confusión. Que escucharé tu voz en medio del silencio, en medio de la rutina, en medio de lo cotidiano. Porque tú hablas y yo te quiero escuchar. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Si esta palabra ha tocado tu espíritu, no la dejes pasar como una emoción del momento. Este es un llamado del cielo para que vivas una vida de intimidad real, para que abras tu mente a la dirección del Espíritu Santo y dejes que sea Él quien gobierne tus pensamientos. No vuelvas a ignorar esa voz suave que te corrige, que te consuela, que te despierta en la madrugada con una frase que no puedes olvidar. Ese susurro es Dios. Y no lo está haciendo por emoción, lo está haciendo porque te ama y tiene un propósito eterno contigo. No sigas caminando como si estuvieras solo. No vuelvas a depender únicamente de señales externas, de palabras ajenas, de confirmaciones visibles. El Dios que creó los cielos y la tierra, el mismo que habló a Moisés desde una zarza, hoy quiere hablar contigo desde tu interior. ¿Lo vas a ignorar o lo vas a obedecer? ¿Vas a seguir buscando fuera lo que ya habita dentro? Hoy puedes tomar una decisión. Hoy puedes rendir tu mente. Hoy puedes comenzar una vida donde la voz de Dios sea tu guía en cada paso, tu luz en cada sombra, tu consejo en cada decisión. Te invito a volver al altar. No al altar de 4 paredes, sino al altar interno, donde tus pensamientos se rinden, donde el ruido se apaga y donde el Espíritu comienza a reinar. Ahí, en el secreto, en lo profundo, en lo invisible, es donde Dios quiere hablarte. Y cuando aprendas a escucharlo, conocerás una libertad que el mundo no puede dar. Porque nada se compara a vivir una vida dirigida por la voz del cielo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si esta palabra encendió algo en ti, no te la quedes. Comparte este mensaje con otros creyentes. Porque hay muchos que están clamando por una señal de Dios. Y esta puede ser la respuesta. Que el Espíritu Santo te abrace, te limpie, te hable y te transforme desde tu mente hasta tu destino. Nos reencontramos en el próximo mensaje donde seguiremos profundizando en los misterios gloriosos del reino. Hasta entonces, mantente en oración, en obediencia y en sensibilidad. Dios ya te está hablando. Escúchalo y síguelo. Este no es un mensaje común. No es una palabra emocional ni una enseñanza superficial. Es una revelación que puede marcar un antes y un después en tu vida cristiana. Porque cuando descubres cómo Dios te habla a través de tu mente, tu fe deja de ser frágil, tu oración deja de ser un monólogo y tu caminar con Cristo se convierte en una vida guiada, poderosa y dirigida desde lo alto. En un mundo saturado de ruido, en una generación adicta a lo externo, esta es una invitación urgente a volver al lugar donde Dios siempre ha hablado, el interior del alma. Prepárate, porque este mensaje te va a confrontar, te va a enseñar, pero sobre todo te va a abrir los ojos. Si alguna vez has orado diciendo, Señor, háblame, hoy el cielo te responde. Porque Él ya te ha estado hablando. Solo necesitas aprender a reconocer su voz en tu mente. Y cuando lo hagas, nada volverá a ser igual.